Continuando con el orden de nuestros temas, el día de hoy nos toca revisar otro tema selecto de matemáticas que corresponde a la trigonometría. Dentro de este tema estaremos analizando el teorema de senos, funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas. Tenemos ahora el siguiente ejemplo que nos pide hallar las razones trigonométricas del ángulo en cada uno de estos triángulos. Cuando nos dice halla las razones trigonométricas, querrá decir que localicemos seno, coseno, tangente. En este ejercicio, aparte de que se nos están pidiendo las razones trigonométricas del ángulo, que en este caso es este de acá, se nos está pidiendo funciones trigonométricas inversas, porque una vez que nosotros resolvamos este ejercicio, pues nos va a permitir conocer el valor del ángulo. Esa es la ventaja de aplicar una función trigonométrica inversa. Vamos a aprender entonces cómo se resuelve. Empecemos con identificar los datos. No conocemos el valor del ángulo alfa, pero conocemos el valor del cateto opuesto y conocemos de la hipotenusa. Entonces empezamos a calcular la primera razón trigonométrica, que es la de seno, y tenemos nosotros que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces llamamos los datos que ya conocemos. Cateto opuesto es 7, hipotenusa sería 25, obtenemos el valor. Pero nos dice el ejercicio, calcula la función trigonométrica inversa. Eso quiere decir que vamos a tener que hacer un despeje aquí. Es lo que nosotros vamos a hacer. Ese despeje consiste en dejar en un lado el valor del ángulo alfa. Entonces, cuando tú pasas una función seno al otro extremo de la igualdad, la conviertes en un seno a la menos 1. Este seno a la menos 1 lo puedes localizar en tu calculadora como el arcoseno, en tu calculadora científica. Calculas entonces el seno a la menos 1 o el inverso de seno o el arcoseno de este valor y tendrías como resultado 16.26. Eso quiere decir que el valor de este ángulo vale 16.26 grados. Entonces, eso sería una función trigonométrica inversa. La siguiente función trigonométrica que nosotros vamos a evaluar sería entonces la de coseno, y conocemos estos datos. Nosotros no conocemos, en este caso, el valor del cateto adyacente, pero sí podemos nosotros encontrarlo mediante el uso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a cateto opuesto elevado al cuadrado más cateto adyacente elevado al cuadrado. Si tú despejas lo que corresponde al valor de uno de los catetos, pues vas a encontrar el valor del cateto que nos hace falta, que es el cateto adyacente. Entonces hacemos el despeje y encontramos que el valor de B es igual a 24 y pues lo podemos colocar ya después para resolver el ejercicio. Esto solamente, el teorema de Pitágoras solamente lo podemos aplicar conociendo, en este caso en el ejercicio, el valor de la hipotenusa y el valor de uno de los catetos, que sería el cateto opuesto. Y eso es lo que nosotros hicimos al sustituir, para que de esta manera pudiésemos conocer el valor del cateto adyacente y de esta manera sustituirlo dentro de esta ecuación. Porque el ejercicio nos está diciendo haya las razones trigonométricas del ángulo. Ya encontramos seno, lo siguiente es obviamente encontrar coseno. Entonces tenemos que hacernos de todas las estrategias para poder conocer cuánto vale entonces el cateto adyacente y llegar al valor que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces resolvemos porque ya encontramos el valor del cateto adyacente y la respuesta sería 0.96. Como estamos dentro de un ejercicio que nos está pidiendo, aparte de encontrar la razón trigonométrica, encontrar la función trigonométrica pero inversa, pues hacemos el despeje del ángulo. Despejamos entonces alfa y vamos a tener que tienes arcoseno del valor de 0.96 y el valor del ángulo es 6.26 grados. Esto confirma el dato del ángulo que obtuvimos también con la función o la razón trigonométrica de seno, que también daba ese mismo valor. Esto es porque el valor de este ángulo, pues siempre va a ser el mismo, obviamente, para el triángulo. Entonces, ya sea que calcules la inversa del seno, del coseno, pues el valor va a ser el mismo, ¿no? Incluso cuando hagamos el cálculo de tangente, ese valor tiene que ser igual. La siguiente razón trigonométrica que nosotros vamos a encontrar es la de tangente de alfa.
Pues acá no hay mayor problema, puesto que conocemos el cateto opuesto, vale 7 metros, y el cateto adyacente vale lo que sería 24. ¿Por qué 24? Recordemos nosotros que es un valor que acabamos de encontrar hace un rato, y ese es el que nosotros aplicamos tangente a la menos 1, que es de 0.29, que es el valor del cociente que acabamos de obtener, y la respuesta sería 16.17 grados. A continuación tenemos el ejercicio número 2, donde también se nos solicita hallar las razones trigonométricas. En este caso haremos el cálculo de seno, coseno y de tangente. Intentan resolver el ejercicio. Conocemos nosotros que seno sería igual a cateto puesto sobre la hipotenusa. Para poder conocer cuánto vale la función trigonométrica inversa, pues necesitamos conocer cuánto vale el cateto puesto y no lo conocemos, porque el valor de la hipotenusa pues es esta que se encuentra aquí. Entonces vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras, recordándolo, y esta sería la fórmula que ocuparíamos. Posterior a eso hacemos lo que sería el despeje, porque queremos conocer el valor del cateto opuesto. Y una vez que hacemos el cálculo de A, pues tenemos como respuesta el valor de 8.4. En este caso, ese sería el valor de el cateto opuesto. Como ya conocemos ahora el valor del cateto opuesto, pues solo lo sustituimos dentro de la fórmula de la función trigonométrica de seno, y es lo que vamos a hacer. Agregamos el valor que hemos calculado, y ese sería el cociente. Sin embargo, nos están solicitando la función trigonométrica inversa, entonces despegamos alfa, y en este caso tendríamos la función de valor de arco seno para 0.724, y la respuesta sería 46.38 grados. Eso sería el valor del ángulo alfa aquí. La siguiente razón que vamos a calcular es la del coseno de alfa, y para poderlo hacer tenemos que llamar el valor del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Recordemos que este cálculo es bastante sencillo, puesto que conocemos el valor del cateto adyacente. El cateto adyacente es el que se encuentra a un lado del ángulo que nos piden en el ejercicio, y ese vale 8, es el que colocamos acá, sobre la hipotenusa, que correspondería al valor de 11.6, que también es un valor que nos fue dado en el ejercicio. Entonces, hacemos la división, el cociente es 0.68, despejamos el valor de alfa, porque es una función trigonométrica inversa, como hemos comentado. Calculamos entonces al coseno de 0.68 y la respuesta sería 47.1 grados. La siguiente función que nosotros vamos a calcular es la que corresponde a tangente. Recordamos nuevamente los datos que ya conocemos. Sabemos el valor del ángulo alfa, el de la hipotenusa, conocemos también el valor del cateto adyacente, y el valor del cateto opuesto es el que acabamos de calcular mediante el teorema de Pitágoras. Lo que vamos a hacer aquí pues va a ser nada más sustituir los valores que hemos encontrado, bueno, el que encontramos y el que nos pide. Para poder resolver tangente nos piden cateto opuesto, que es 8.4, el cual tenemos de este lado, que estará dividiendo al cateto adyacente, que es 8, lo tenemos también de este lado. Así que sin más preámbulos, obtenemos el valor del cociente, despejamos alfa para conocer la función trigonométrica inversa de tangente, y tenemos nosotros el valor final, que es 46.39. A continuación vamos a resolver el ejercicio número 3, que se presenta en este momento. Para dar respuesta a este ejemplo número 3, es muy importante que nosotros identifiquemos los datos que conocemos. Así que tenemos como incógnita el valor de alfa, no conocemos el valor de la hipotenusa, pero sí conocemos el valor del cateto opuesto y conocemos el valor del cateto adyacente. La primera función trigonométrica que se calcula será el de seno de alfa, pero para ello pues necesitamos el cálculo de la hipotenusa, porque seno nos pide cateto opuesto sobre hipotenusa, y la hipotenusa es la que nosotros no conocemos. Entonces, realizamos el cálculo. Finalmente, entonces, el valor nos
de una vez que aplicamos el teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa vale 68. De esta manera ya podemos hacer la sustitución dentro de la función trigonométrica y tenemos ese dato. Obtenemos entonces el valor del cociente, que sería 0.47, y calculamos el arcoseno de este último valor. Y la respuesta nos diría que el valor del ángulo alfa mide 28.03. La siguiente razón trigonométrica que calcularemos será la que corresponde a coseno. Recordemos que ya hemos identificado el valor de la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Así que el cálculo de coseno pues será más fácil. Dividimos entonces el cateto adyacente, que es 60, sobre el valor de la hipotenusa que hemos calculado, que vale 68. Hacemos la sustitución, obtenemos ese valor y aplicamos el despeje para poder conocer el valor del ángulo. Y ese sería 28.35. En última instancia, nos quedará calcular lo que corresponde a la función de tangente de alfa. Entonces, hacemos igual lo que corresponde a la sustitución y de la misma forma conocemos nosotros el valor del cateto opuesto, que es 32, y dividimos entre el cateto adyacente, que nosotros tenemos acá. Recordemos que este fue un dato que nos es dado por el ejercicio. Y pues sin más preámbulos, obtenemos el valor de ese cociente, hacemos el despeje de alfa y tenemos nosotros el valor del ángulo, que finalmente sería 28.01 grados.